there, baby. Come and grab my body, 'cause my feelings going. Wanna climb my mountain, wrap me a small boat on, put my favorite song on, gather all my senses, be my refuge, I love, yes, yes. Ricardo, tenía yo ganas de verte por este rinconcito del Musolima. Tiempo tardado en venir, ¿no? Bueno, tampoco no pasa nada, dice que lo bueno se hace esperar, ¿no? Bueno, espero que que al final de esta entrevista sigamos siendo buenos amigos, como lo soy de tu padre, al que le tengo un aprecio tremendo. ¿Cuántos años ya de eso? Y bueno, hace muchos años, pero las mejores amistades son las de las edades de la infancia, porque esa es una amistad sin intereses. Y esas son las que se conservan toda la vida. ¿Sigue manteniendo amistades de esa de la infancia, de niñez? Porque va pasando los años, en la vida cotidiana, todo son rumbos diferentes, ¿no? Que van cogiendo las personas y es ley de vida, ¿no? Yo las sigo manteniendo, con todos aquellos que aún mantengo de una manera cercana, incluso con otros que tengo localizados ya en otros puntos de la geografía española e internacional. Pero esos amigos, esos niños que éramos, seguimos ahora siendo grandes amigos como lo éramos entonces, porque como te decía antes, esa es la amistad sincera, donde no hay intereses. Vaya a tener que hacer un grupo de WhatsApp, como estuvo aquí Emilio Aragón, y estuvo comentando también, dice, ay, estoy intentando coger con mis amistades de la infancia, de la Salle y todo eso, porque al final... Bueno, yo no tengo grupo de WhatsApp, pero sí tengo muchos contactos con ellos. De hecho, tengo un grupo de amigos, pero de Vejer, de mi pueblo. Esa de la pandilla mía de Vejer sí mantengo. Ahora vamos a hablar de Vejer, porque Vejer es un pueblo que a mí, personalmente es un pueblo que me enamora, tanto Vejer como Patría, La Muela, todo el contorno, es un sitio encantador. Pero ahora vamos a entrar en materia, pero yo quiero conocer realmente, Ricardo, cuéntame, ¿de qué calle eres? Bueno, ¿cómo es tu barrio, tu infancia? Yo nací en mi casa, en Vejer de la Frontera, un 19 de junio de hace ya 64 años, o sea, de 1957, miércoles, víspera de Corpus Christi. Fíjate. Porque entonces el Corpus Christi se celebraba los jueves. Escúchame, que eso te lo dijo tu madre, porque no te quedaste con la copa. Me lo recalcó mucho mi padre. Ah, bien. Yo creo que mi madre estaba en ese día en otra cosa. Mi padre sí me lo recordaba mucho y decirte que mi infancia transcurre en ese pueblo maravilloso que es Vejer de la Frontera, donde todavía en aquel entonces se jugaba en la calle y donde todos los convecinos éramos, además de amigos, familia casi, porque nos metíamos en la casa de uno, en la casa de otro y nos jugábamos después nuestras grandes batallas y nuestros grandes partidos de fútbol en las calles del entorno donde vivíamos. Para mí ese Vejer es de alguna manera perdurable siempre. Y también te digo que bueno, yo estudié en el colegio. Se te denomina a la cara hablando de Vejer y esos tiempos. Bueno, ya hablar de Vejer y de mi infancia, creo que se tiene que notar que hay alegría y hay sobre todo también unos recuerdos preciosos, maravillosos. Decirte que mis primeros estudios los comencé en el colegio de las monjas, el colegio de las hijas de la Caridad de Vejer, que estaba junto también, muy cercano a mi domicilio familiar. Para mí fue una gran suerte, porque fui un niño que tuve unas maestras entonces, sobre todo monjas, que además de mucho cariño, te transmitían una magnífica enseñanza y sobre todo aprendí por primera vez lo que era el lado humano de las cosas, el lado humano de la vida. Y eso creo que ya ha perdurado para mí siempre. Porque en ese aspecto, en ese matiz que tú me estás comentando, puede ser un antes y después en ti, porque ve la parte humana. Yo creo que es el principio, y creo que además
con la enseñanza que yo recibí entonces, se pusieron las bases de lo que vendría después por circunstancias de la vida, ¿no? Pero que yo en esa etapa te diría que recuerdo además nombres de muchas personas en el entorno educativo. De hecho tuve la gran suerte o por lo menos lo llevo también con mucho orgullo, de proponer a la monja más humilde de todas las que había en la congregación como hija adoptiva de la ciudad de Vejer de la Frontera, y tuve el honor, además de siendo alcalde, entregarle esa medalla, porque la propuse siendo concejal entonces. Fíjate, curioso. Viéndote la cara, que refleja mucho, dice que el espejo del alma, cómo se ilumina, ¿no? Hablando de Vejer en esos tiempos, ¿qué recuerdo te trae de ese Vejer de aquel entonces, de esas amistades? ¿Cómo era Vejer aquel entonces? Porque como la vida misma va evolucionando, toda la civilización, todo, y cambia Cádiz, cambia Vejer, cambia Chiclana, todo es lógico, ¿no? Por ley de la naturaleza. Mira, el Vejer de entonces, sí, para mí, como te decía antes, es inolvidable, y los recuerdos son muy bonitos, pero yo tengo que reconocer que Vejer era un pueblo que estaba en lo alto de un cerro, por donde no pasaba prácticamente nada, olvidado en la geografía gaditana y española, y con un deterioro de sus calles y un deterioro de sus monumentos que de alguna manera pues eran muy preocupantes. En esa época había mucha pobreza, no solamente en Vejer, sino en todo el Estado español, y en Andalucía más todavía que en el Estado español, y Vejer era un ejemplo. Mi abuelo Nicolás siempre decía que ve tu pueblo, ve tu reino, y eso es una verdad como un castillo. Y Vejer es un reflejo más de lo que era España en aquel entonces. España era un estado donde había un estatus social alto o rico, y después una gran masa social pobre. Y en Vejer era además campesino, agrícola, y de servicio, de comercio. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué salvaba a Vejer de otros pueblos? Pues afortunadamente que desde hacía 5 siglos tenían los terrenos que se conocen como las asas de suerte del común de vecinos, propiedad del común de vecinos, por decreto del rey Sancho IV el Bravo, y que ha mantenido, y eso ha hecho que Vejer, no siendo rico, sea menos pobre. Es curioso que todos los años ese sorteo, ¿no?, que se hace para explotar los terrenos que tiene en Vejer. Oye, me estás hablando de los abuelos. ¿Tú te escapabas a los abuelos por la comida también y le dabas coba o...? No tuve tanta suerte. Yo me escapaba a casa de los amigos. ¿Sí? Sí, porque en el entorno donde yo vivía, prácticamente casi todas las casas que teníamos en el entorno de vecinos eran familias numerosas como la mía. Yo soy el 9 de 12 hermanos. ¿9? Claro, había que levantar el país y no había televisión, y eso se notó también. En el año 63, una anécdota, ¿no?, nació mi hermano más pequeño, y entró el televisor en mi casa. Y ya está. El anticonceptivo perfecto, ideal. A partir de ahí... ¿Cómo era tu casa? Mi casa era y es, porque la seguimos manteniendo entre todos los hermanos. Pues una casa, imagínate, para 12 de familia, de 2 plantas y una tercera con azotea, con un patio precioso. ¿Qué zona es de Vejer? El casco antiguo de Vejer. ¿Pero está en el casco antiguo? Sí, muy cerca, entre la iglesia de Vejer y el ayuntamiento. Ah, vale. Bien. Y bueno, yo mi casa le tengo mucho cariño, y para mí es muy bonita. Oye, ¿cómo lo hacías tú? Estás tú ahora la moto y dices, no, y llega y dice, yo jugaba fútbol. Pero quieto. La podía ver ahí como un balón vaya malamente, a ver quién es el que va detrás de esas cuestas para abajo. No, estaba controlado. Bien. O sea, había titulares y suplentes, y los suplentes estaban detrás de la portería para los balones que se escapaban. ¿Tú estabas de suplente o de titular? Había veces que estaba de suplente.
Te tocaba... Y sobre todo los que de alguna manera, como entonces como todos los niños éramos muy inocentes, y los más mayores pues nos organizaban los partidos de fútbol y nos ponían lógicamente de recoger pelotas. Porque tú de joven eras travieso. He hecho mis travesuras, pero no, yo no era un niño bueno. ¿Sí? Sí. Mamá y papá ahí podía estar tranquilo. Sí, O sí, a veces sí. por la calle amargura. Hombre, tranquilo con 12 hijos no se puede estar, Ya. ¿sabes? Primero para sacarlo adelante y segundo para controlarlo. Nosotros hacíamos nuestras travesuras y bueno, tengo muchas anécdotas que contar sobre ese aspecto. ¿Una así que te acuerdas ahí? Venga, esa sonrisa piquín, esa. Bueno, pues una pues imagínate, en una casa donde hay 2 plantas y un patio, decir en un canasto que habían traído mis padres con pan y demás, cogimos, pusimos una cuerda y una polea arriba e hicimos un ascensor entonces para subir a los más pequeños. Imagínate la cara de mi madre pasando por el corredor de mi casa y viendo al niño metido en el canasto, ¿no? Cuando se está hablando de mucha gente en casa y en esos tiempos tan complicados, también tuviste que pasar necesidad, ¿no? Porque también yo creo que son tiempos difíciles y yo creo que todo eso también enriquece, en el buen sentido, de aprender de los valores de la vida. Se pasó mucha necesidad y hubo indudablemente momentos muy difíciles y mi casa no fue una excepción. Mi casa no fue una excepción. Yo, en ese sentido, ¿qué recuerdo? Pues la pobreza que había entonces en la mayoría, en gran parte del pueblo. Pero también te digo una cosa, en Vejer siempre hubo personas, como te diría yo, buena gente y personas que no obviaban esa realidad. Es muy triste, pero es una realidad. Yo recuerdo repartiendo en casa pan y comida para otras familias. O sea, que se ayudaban, y la mía no fue una excepción. Bien, bien. Oye, luego, en tema de los estudios, en la EGB, aquel entonces... la primaria. La primaria, es que cambian tanto las cosas. Es que ahora hemos vuelto a la primaria otra vez, pero ya existió. Es que aquí tú sabes cómo es. En fin, ¿qué te voy a contar a ti? Tú sabes cómo van cambiando aquí las leyes. Pero los estudios los hace allí en sobre Vejer. todo educación. La educación aquí... Lo de las leyes de educación es un punto y aparte, pero no vamos a seguir porque si no, entonces no. Escúchame, que tú te quieras. No, vamos a seguir porque si hablamos de ley de educación dejamos la entrevista. Bueno, yo te doy tu momento y lo dices, que no pasa nada. Sigue. Que la primaria, en este caso, que yo soy de EGB, lo hace allí en Vejer, ¿no? La primaria la hago allí en Vejer y la termino allí en Vejer en el Colegio de las Monjas, como te he dicho anteriormente, y después tuve la gran suerte de venirme a Cádiz, suerte, lo que es el seminario. Al seminario de San Bartolomé, efectivamente. En aquellos tiempos el obispo Antonio Añovero abrió el seminario como colegio concertado, para que nos entendamos lo que hoy es un colegio concertado, o sea, lo abrió a la sociedad. Y eso hizo posible que muchos niños de pueblo pudiéramos venir a Cádiz y estudiar en Cádiz, porque en aquel entonces, estoy hablando del año 60, curso 67, 68, en Cádiz, o sea, en la provincia de Cádiz solamente había institutos en Cádiz capital, en Jerez, en Algeciras, y habían construido uno en San Fernando, el Isla de León. O sea, y háganse ustedes una idea. Creo que había otro también muy reciente en Chiclana y poco más. O sea, eso es lo que teníamos en el entorno. Entonces los niños de pueblo terminábamos la primaria o estudiábamos por libre entonces y nos veníamos a examinar en verano al Columela, con lo cual lo hacía todavía, lo complicaba aún más la posibilidad de hacer estudios superiores, digamos, después de terminar la primaria, o estudios secundarios. Y bueno, con eso tuvimos la suerte de venir al seminario, donde ahí sí hay un antes y un después. Claro, porque el vínculo con la iglesia, yo no sé si ese seminario que está pegado con la gente que lo ve fuera de Cádiz capital, está pegado a la iglesia de Santiago, vinculada también a los jesuitas. No sé si todo eso ha tenido vínculo
de ese antes y después que tú me acabas de comentar? Sí, sí, sin duda. La enseñanza y la educación que a mí me transmitieron en el seminario marca mi vida a partir de. Es decir, cuando yo llego al seminario tenía una idea de lo que tiene un niño con 10 años del mundo, en donde vive, donde todas las preocupaciones eran intentar ser lo más feliz posible y de alguna manera divertirte mucho y bueno, y vivir en paz. Pero claro, a nosotros nos enseñaron la realidad del mundo en el que vivíamos. Como diciendo, oye, paradito que esto... Y nos enseñaron la sociedad a la que pertenecíamos y el estado en el que estábamos, con todos sus datos. Eso nos lo transmitían en grandes homilías, nunca mejor dicho, los sacerdotes, y en la enseñanza que nos daban diariamente en las clases también. También había profesores civiles, porque en aquel entonces había un control del Estado, no olvidemos, y en el seminario no era una excepción, pero sabíamos quién eran los controladores. Hasta eso nos enseñaron. Vamos a la primera parada del camino y ahora le voy a preguntar si le han hecho a él cantar. No, y sí, que te me está hablando todo a cantar, claro. Ahora te voy a cantar porque en aquellos tiempos también se cantaba en los patios. Es verdad, ¿no? Se cantaba. Sí, sí. Se cantaba. Pero antes te voy a recomendar un sitio, porque, claro, hay un sitio ideal aquí en Cádiz que tú quieres comprarte algo y tal, se llama Electrofactory. Ricardo, tú al liquidoy y quédate con la copla, que va de parte de nosotros, tiene tu pedazo de descuento. Lo tienen los barrios, no sé si te coge un poquito lejos, los barrios te coge un poquito lejos, pero están en el puerto de Santa María, está en la Laguna, la Segunda Guada y en Tres Caminos, Electrofactory, va de parte de Objetivo Cádiz, tu pedazo de descuento. ¿Te ha quedado claro? Bien. Algún día lo busco en los barrios, me coge a mano para ir a Algeciras, que es donde es mi mujer, y además tiene un buen alcalde. Pues ahí está, bien ahí. Escúchame, que volvemos en 40 segundos y volvemos aquí. Como yo me acueste, no me levanto ni para dormir. ¡Oye! ¡Qué precios te han tirado por los suelos, Yo sé todo barato, Y primeras marcas, artículos nuevos y 20 meses sin intereses. Más barato, imposible. Oferta con muerte. Televisor LED 32 pulgadas, 189 euros. ¡Nieto! Mejor que me lo lleve a mi casa. Tiendas Electrofactory. Claro, te he dicho del cante, yo no sé si algún momento tú estás cantando, porque tú sabes cómo es Cádiz, en un coro o algo, no lo sé. Esto... Yo creo que sabes algo. No sé, yo pregunto, tú si quieres responder, tú respondes. Pero aparte del canto, aquel ciclo del colegio, ¿te hicieron cantar también en un patio? Bueno, en el coro del colegio, yo canté. ¿Pero cantaba o intentaba cantar? No, cantaba, además tenía buena voz. Me ponían... Tú ahora comentas que tú te ibas para arriba también. En aquel entonces podía. Sí. Sí. Y no lo hacía mal. Yo he cantado en patio y en escenario, Sí. Porque hay otra cosa que te voy a contar ahora que tú no sabes. Bueno, diga usted, pongo el balón botando ahora mismo, Pero tú me estabas preguntando por los cantos. Bueno, vamos a ver. En mi vida, y sobre todo una vez que yo paso la etapa del seminario, donde te digo, Añoveros nos transmitió. Tuve la suerte también de ser monaguillo de Añoveros, Sí. Sí, aquí en el hospital, hoy Puerta del Mar, entonces Residencia Samacola. El obispo Añovero daba misa todos los domingos a las 7
de la mañana, y claro, te necesitaba voluntarios para que vinieran a hacerle de monaguillo, y íbamos mi hermano Alberto y yo. Y bueno, la verdad es que esa es otra cosa, que escuchar a Añovero, como estamos hablando tú y yo ahora, antes de las misas, hablando con nosotros, es inolvidable. Primero por lo que transmitía, segundo, sobre todo la paz que te transmitía Añovero, y la esperanza de vida. Añovero nos enseñó y nos transmitió que este mundo había que cambiarlo. Era un obispo muy inquieto, movió mucho Cádiz en aquella época, revolucionó el concepto de iglesia y a nosotros nos marcó para siempre. Y decirte, hablábamos del cante, que yo he hablado de Añovero. Bueno, pues él cantaba en el coro del colegio, pero después, cuando pasamos al instituto, tuvimos ya el bachillerato superior, que hacerlo en el instituto, yo me trasladé a Jerez y estudié en el Instituto Padre Luis Coloma, y allí me dio por tocar la guitarra. Empecé a tocar la guitarra de manera autodidacta y a componer canciones, y me tuvo una época allí en el propio instituto de cantautor. Esos fueron mis primeros contactos políticos. Y en este caso, antes de entrar en política, ¿por qué? Porque ¿era usted un poquito ligón? ¿O me cantó tu guitarrita? Hombre, yo, como todo, yo más que ligón era muy enamoradizo, ¿Sí? Lo digo sinceramente. Me enamoraba muy pronto. Después, mi madre me decía que eso venía de familia. Pero sí, porque en el seminario nos dieron libertad, como no estábamos obligados a seguir el sacerdocio, porque estábamos allí estudiando simplemente, pues yo opté indudablemente por la opción civil, ¿no? Bien. Y bueno, eso era enamoradizo. En aquel entonces, decía, en las fiestas del instituto, había también ya mucho movimiento social entonces y político, protestas, íbamos de ahí, pasábamos a las asociaciones de vecinos, y ya por aquel entonces, estamos hablando de los primeros años después de morir Franco, el dictador, sí, Francisco Franco, empezábamos también pues a cantar, como te decía, por las asociaciones de vecinos, y ahí fueron mis primeros contactos con el partido andalucista, con el andalucismo, que estaba muy fuerte entonces Partido Socialista de Andalucía, muy fuerte en Jerez de la Frontera. Oye, ¿tus canciones cómo eran cuando tú escribías? ¿Era de plan enamorado? No, era muy reivindicativa. En esos tiempos también. Muy reivindicativa. Pero como te decía que era muy enamoradizo, alguna que otra romántica también había. ¿Te ha costado unos disgustos cuando aquel ciclo, ¿no?, de cómo estaba España, de cantar a lo mejor esas canciones en contra del régimen o tal? ¿Te costó algún...? Mira, te cuento otra anécdota. En los primeros disgustos, bueno, en aquellos momentos había también cierta convulsión todavía en el país, de alguna manera te sentías todavía excesivamente controlado, y más que disgusto, lo que había mucha tensión. Y yo te cuento otra anécdota que decía que, o sea, entonces nos reuníamos también después del instituto con profesores también que había ya bastante metidos en política entonces, y hacíamos reuniones clandestinas, lógicamente, o sea, hablando un poco pues de la política, de la sociedad, de todo lo que se estaba moviendo. Estamos hablando del año 76, año 77, preconstitucionales, y en aquel entonces, de buenas a primeras, yo me vine a Vejer el fin de semana, estuve, y me llaman unos compañeros de allí, de estos de la reunión, y decían: no te vengas para Jerez. Habían detenido a todos los grupos que nos reuníamos, lo acusaron de pertenecer al FRAC, muy fuerte, nosotros que nada más lejos del FRAC, ni historia.
habían desmantelado un grupo del FRA, estuvieron una semana en la cárcel, lo soltaron y yo no volvía a Jerez hasta las 2 semanas. Mi padre me decía que cómo es que no me iba a Jerez, y yo decía, no papá, es que ahora estamos de exámenes y nada más que tenemos que ir a los exámenes, yo no lo tengo todavía. Oye, en casa, cuando tú comunicas un poco en casa, oye, voy a tirar un poco a la política, o estoy haciendo esto, en casa, ¿qué te comentaba? Porque es verdad que la mentalidad puede ser diferente, no sé, la mentalidad de tus padres en este caso, ¿no? Mi padre era militar, entonces imagínate, pero mi padre era una persona, ¿cómo te diría yo? Sí, muy abierta, una persona muy serena. No se alteraba prácticamente casi nada, y sobre todo una persona con una mentalidad también de que desde el año 39, de que la guerra había terminado y que este país tenía que cambiar también y evolucionar, y desgraciadamente tardó 40 años en hacerlo, ¿no? En cambiar y en empezar a evolucionar. ¿Y piensa que todavía tiene que cambiar la cosa? Mi padre, lo que sí te digo, o sea, tenía su idea, lógicamente, porque mi padre vivió una guerra, eso no se olvida, eso te marca para toda la vida, y así nos lo transmitía, lo duro que fue esa guerra y lo duro que fue la posguerra. Entonces era una persona muy cauta, pero muy abierta, y sobre todo que sabía que en España había que saber también cerrar una puerta y abrir. De hecho, te cuento una anécdota de mi padre cuando era de Motril, de Granada, y conoce a mi madre porque en la posguerra, en Vejer hubo mucho fusilamiento durante la guerra. O sea, la retaguardia fue terrible y se seguían haciendo fusilamientos después de la guerra. Entonces mandan un destacamento militar a la zona donde va mi padre al mando de ese destacamento militar para controlar lo que era la zona y para también un poco calmar y decirle también a las autoridades que el poder era militar por entonces. Bueno, pues mi padre en esa época, que después conoció a mi madre, necesitaba también una persona para que le ayudara de alguna manera, como una especie de ayudante de cámara, y al que puso de ayudante de cámara era una persona que había salido de la cárcel. O sea, un gesto hacia la propia ciudadanía de que la guerra se había acabado y que aquí había que empezar otra vez de nuevo y a saber de alguna manera también vivir en paz. Es curioso lo que tú acabas de titular grande, que la guerra se ha terminado y hay que vivir en paz. ¿Piensa, Ricardo, que últimamente se está moviendo otra vez de esa época y cuando hay gente que se sentaron y dieron la mano y se terminó ese ciclo y se está moviendo un poco todo eso? Eso no se está moviendo, eso nunca ha dejado de moverse. No se está moviendo ahora. O sea, el fascismo nunca ha dejado de moverse. Pero, ojo, todo el que hizo la guerra y todo el que vivió la guerra no era fascista, ¿eh? Eso es lo que tenemos que entender ahora. O sea, fascista es el que no acepta ni quiere la democracia. Y fascista son aquellas personas que son intolerantes con la forma de pensar de otros y que no admiten otra manera y otro punto de vista de ver la política o la forma de llevar un Estado. Esos son los fascistas. Por los dos, pero también por los dos bandos, ¿no? Porque a veces, en buen sentido, si no tú me rectificas, tanto las extremas siempre digo que no son buenas, ¿no? Ningún extremo en un lado, ¿no? Sí es cierto, ¿no? Pero mover tanto por un lado por otro a veces digo, oye, que hay que pensar un poquito más la actualidad en el futuro, ¿no? Es que digamos la dictadura, para que nos entendamos,
las actitudes dictatoriales no son solamente de derecha, también son de izquierda. Claro, Y tenemos ejemplos de dictadura de derecha y dictadura de izquierda en el mundo. Entonces, claro, el fascismo no es solo de derecha, hay fascismo de izquierda. Cuando te llama a la puerta esa llama de la política, ¿cómo fue para ti? Porque estamos comentando, eran tiempos complicados, ¿no? Y tú dices un momento y dices, oye, pues yo voy a tirar para adelante y voy a alzar mi voz por intentar... Tú me comentabas antes que cómo se enteran en mi casa. En mi casa se enteran... yo no se lo transmito directamente hasta ya un poco avanzado, ya en la época casi constitucional. O sea, mi padre se entera que yo estoy en política prácticamente cuando viene el movimiento de aprobar la Constitución. Hasta entonces lo supo mi hermano mayor, que vivía en Jerez y que se enteró de los pasos. Que recuerdo que lo único que me decía es que no se entere tu padre. No. Pero curiosamente mi padre, cuando se enteró, lo que me dijo era que bueno, que era mi vida, que tuviera de alguna manera también mucha precaución, porque como decía, dice, vas a encontrar muchos enemigos y vas a encontrar también pues momentos muy muy duros, y espero que el camino que tome sea por lo menos en el que tú creas y el que tú consideres. Porque te han puesto muchas zancadillas, Ricardo. Bueno, O mira para otro lado. en la vida hay ambiciones. La ambición no es mala, siempre que sea una ambición, digamos, en pro y sana. La ambición se convierte en maldad cuando la haces a costa de lo que sea, o tú quieres conseguir algo a costa de lo que sea, y hay una parte que hay que respetar, que es la otra. Pero zancadillas en la vida te puedes encontrar a cada momento. El ser humano yo creo que tiene de alguna manera pues también esa parte deshumana, para que nos entendamos, y yo mantengo la filosofía de vida de que soy humanista 100%, y por lo tanto miro más lo positivo que lo negativo. El que tiene un problema conmigo es su problema. Buena frase. Oye, ¿cómo dice? Oye, que me voy a presentar al alcalde que me eligen para ser la voz y el mando de mi tierra. Eso yo creo que es un privilegio, ¿no? Un momento bonito y una etapa que yo recuerde, yo creo, si no, mi padre me va a rectificar, yo creo, y yo creo que él me va a rectificar también. El día que tomó posesión, yo creo que llovía más que el entierro del bigote, gran expresión gaditana. Yo creo que estaba yo y era yo un crío, ese día llovía, en vez. Yo creo que sí, pero es un momento bonito, bueno, mira, ¿no? Que te eligen y que yo, seguramente me va a rectificar. Ten en cuenta que yo de alguna manera llevo el andalucismo a Vejer. Yo había conocido el andalucismo en Jerez, después me vengo a estudiar a Cádiz los estudios universitarios y estaba ya en el partido metido, y ya lo sabían en mi casa perfectamente. Había escogido además una opción para mi familia muy novedosa, como era lo que era el andalucismo, y bueno, cuando yo empiezo a montar el partido en Vejer, no fue fácil, porque hay que tener en cuenta que una persona que es de Vejer pero no vive en Vejer, porque yo estudiaba en Cádiz y después después de estudiar pues seguí trabajando en Cádiz, pues yo cuando podía iba allí haciendo grupos, haciendo gente. Después era hacer una lista a la hora de unas elecciones municipales, era muy difícil porque no había un grupo cohesionado, no había un grupo, digamos, con un trabajo de campo. El partido andalucista era un partido pequeño y con escasos medios. Entonces, pues estuvimos ahí ya, teniendo en cuenta que hasta el año 1987 nos presentamos nuestra primera candidatura. Y en la primera candidatura yo no era el primero de lista, yo era el segundo de lista. O sea, yo no fui. A la siguiente, sacamos un concejal y después yo sustituí al que salió de concejal posteriormente. Sí. Y entonces, una vez que estuve haciendo oposición, pasé a ser el candidato antes, y esa también es una ventaja,
El pueblo de Vejer ya sí me conocía políticamente porque yo estaba en Cádiz, haciendo partido en Cádiz, ejerciendo de secretario del partido en Cádiz, y entonces, bueno, pues esa imagen que se transmite a través de los medios de comunicación fundamentalmente, pues también en mi pueblo llega, y a partir de ahí, pues llega el año 1991 donde me presento alcalde. No hay una sorpresa en casa. En casa sabían que yo iba a dar ese paso, y lo que sí hay en mi casa pues es cierta preocupación, como todo padre de familia o como toda madre de familia. Hombre, para que el niño salga todo bien, que no te ponga... No, yo no... Escucha, yo te lo digo muy sinceramente. Cuando yo me presenté alcalde, gané porque perdieron los demás. Lo hicieron, sí, y me explico. Es decir, un partido que tiene un solo concejal, Sí. que pase a ser el más votado, Pero algo se hizo bien, ¿no? hicimos una buena oposición, Claro. indudablemente. Ahora no te quites flores. Hombre, las cosas Indudablemente como son, ¿no? entusiasmamos también a la gente con un programa, con un proyecto que era muy novedoso en Vejer, porque yo tengo, y lo digo también con satisfacción, yo tenía y mantuve un proyecto de ciudad para Vejer, nuevo, distinto, y tengo que decir también que fruto de ese proyecto, aunque solo estuve 4 años, el desarrollo y el cambio de Vejer viene a partir de ahí, y no quiero con eso quitarle mérito a nadie, porque hay un mérito anterior que se llama Antonio Morillo, que fue el alcalde al que yo sustituí, que hizo una labor tremenda de recuperación de ese pueblo que te contaba yo al principio, que era estaba muy deteriorado y que tenía un atractivo en sí, que era su conjunto histórico. Es que nada más el contorno... A mí me tocó la parte de poner ese trabajo hecho, esa recuperación del Vejer histórico en el mapa. Yo llevé a Vejer por primera vez a la Feria Internacional de Turismo en el año 1992. Y un pueblo ganadero y agrícola decía que eso para qué. Hoy Vejer vive del turismo, no vive de la ganadería y la agricultura. Vive del turismo, es un lugar sublime, que tiene el Palmar también, que playa, que puede vender varias cosas en un simple núcleo. Esos 4 años que estuviste como alcalde, recuerdo que el día, yo no sé si te acordabas tú que estaba lloviendo, ¿no? El día que tomaste posesión, ¿no? ¿No te acordabas tú de eso? No, ese día tampoco estaba lloviendo. ¿No estaba lloviendo? No. No, estaba yo, ahora vamos a buscar ahí, estaba yo ahí. Pero que 4 años complicado, ¿no? 4 años en el buen sentido, y sanamente lo digo porque siempre lo que tú estás comentando, ¿no? Intentar que ese pueblo vaya cogiendo brillo, y en 4 años a lo mejor me puede comentar: joroba Javi, pues me gustaría y no pude porque al final va pasando los días, los meses, lógico, ¿no? Y no te da tiempo a realizar todo el trabajo que a lo mejor tú tenías en mente, ¿no? Y es lógico, ¿no? Hombre, yo me Pasan 4 años volando. Yo me encontré con una realidad municipal que, aunque la conocía desde la oposición, la desconocía desde la gestión. Y es una realidad muy dura. Vejer era un pueblo con un presupuesto muy bajo. Apenas tenía o sea, lo que era ahí te lo diré, el catastro, Sí. que es de donde se recogen los impuestos urbanos de los años 60. O sea, imagínate, o sea, medio pueblo no estaba en el catastro. ¿No? Es que medio pueblo no estaba en el catastro, por tanto no contribuía. Todo eso hubo que hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú te encargas de poner en orden la administración, es a costa de tener muchos proyectos que no puedes llevar a cabo. Había primero que ordenar la gestión municipal, y se hicieron cosas a pesar de todo. Hicimos 102 viviendas sociales, que no son pocas. ¿Por qué? Porque en Vejer todavía en los años 90 había personas, familias enteras que vivían con una habitación y un ¿Cuarto de baño compartido? Un cuarto de baño de vecinos.
Claro, compartido. Una habitación, como pasaba mucho aquí en Cádiz capital. Una habitación y una cocina, Fíjate. donde comían y dormían. Año 91. Entonces había una prioridad que era que las casas. Antonio Morillo, incluso el hombre se desesperó. ¿Por qué? Porque Vejer, hasta el año, o sea, estamos hablando ya en lo que son casi 20 años de democracia, no tenía ayudas ni de la Junta, ni de la Diputación, ni del Estado. ¿Por qué? Porque no era del partido del gobierno. ¿Cuántas veces llamaste a la puerta para pedir para Vejer y te cerraron la puerta? Porque Muchas. hablando... La primera vez que la pedí. Sí, porque tú acabas de darle claro una cosa, Ricardo. Oye, que yo soy del Partido Andalucista, estoy llamando a la puerta, que está el PSOE, Carmeo, yo quiero, y no me dejan avanzar, y me cierran la puerta cuando yo estoy pidiendo para el pueblo y haciendo una cosa. Pero eso, en política, en aquellos momentos, hay que tener en cuenta que la transición no fue nada fácil. La transición fue muy dura. O sea, es decir, hoy te hablan de la transición como algo, digamos, muy bonito, pero la transición fue muy dura. Fue indudablemente una etapa difícil, nada fácil. Y poner los ayuntamientos en lo que era el nuevo Estado democrático no fue nada fácil, ni para Antonio Morillo ni para mí. Nada, absolutamente. Yo conozco también de dentro la gestión de Antonio Morillo siendo alcalde, y Antonio Morillo tuvo una oposición bestial para todo, absolutamente para todo lo que hacía. ¿En algún momento pensaste tirar la toalla de tanta piedra que por el camino? No, yo nunca, el rendirte jamás, jamás. Yo no, eso no entraba en mis cálculos, pero que fue muy duro. O sea, es decir, y Antonio, o sea, allí se iban a pedir para tu pueblo, y tú veías cómo se le daban otras cosas a otros pueblos, y al tuyo no es que se lo negaran, es que ni lo atendían, absolutamente nada. No quiero decir todos, porque también hay mucha colaboración, indudablemente colaboración, pero que tuvimos que hacer mucho esfuerzo, muchísimo esfuerzo para obtener esa colaboración. ¿Te has sentido valorado? Sí, sí. Me siento valorado y me siento querido. Aunque mi pueblo cambió, o sea, solamente me dio la confianza durante 4 años, yo creo que hay muchas cosas, muchas circunstancias que se dan en esa segunda legislatura, por las cuales yo no alcanzo, digamos, otra vez un triunfo electoral, que serían muy más detenidas de contar. Pero yo me siento en mi pueblo querido, y como yo quiero a mi pueblo y a mi gente, y me siento también valorado. Vamos a otra pausa en el camino, y ahora quiero saber qué rinconcito de Vejer le gusta perderse, su gusto, también la lectura. Ya sé que tú eres más de radio que de televisión, ¿no? Sí. Sí, ahora vamos a entrar en materia. Pero antes, Ricardo, te voy a recomendar también Electro Factory. Pues, si antes no te ha quedado claro, para que tú lo sepas, si tienes que comprar algo, lo que sea, tú vas de parte mía, tu pedazo de descuento. Lo tienes en los barrios, en la Segunda Guada, aquí en el barrio de La Laguna, en Tres Caminos y en el Puerto Santa María. Electro Factory. Volvemos en nada, en 40 segundos, y estamos aquí en el Musalima con Ricardo Sommer. Manuel, no voy a ver si me gustan las patatas. Increíble, da igual que te las comas a las 3, te las comas a las 5. No voy a beber la cantidad de cate que me daba mi madre cada vez que me veía con un paquete en la mano. Claro, a la hora de comer ya no comía. Manuel, lo que yo te digo, bicha, para matarse. Lo que no entiendo es lo que hacemos aquí. ¿Por qué vamos a estar haciendo aquí, Pepe Picha? El indio de toda la vida. Patata Fran José, la del indio de toda la vida. Vuelve ya el 3x4, el 3x4 bueno, vino con los ladrones, vino con los salseros.
fíjate, claro, te metes de alcalde, termina esos 4 años, claro, y ahora dice, claro, no, es que no para, y sigue evolucionando, te metes delegado de turismo, ya vende más todavía la provincia de Cádiz, porque la provincia de Cádiz, quieto, que esto es rico, fíjate la campiña de Jerez, la zona noroeste, lo metemos las Andas, Campo de Gibraltar, la Valle de Cádiz, casi nada, tú ahí tenías materia para vender. Sí, pero hay una cosa que yo quiero, o sea, eso ahora se dice porque lógicamente hoy Cádiz es un punto en el mapa del turismo nacional e internacional. Cierto. Pero en aquel entonces no, Si Vejer no estaba en el mapa, tampoco estaba Cádiz. O sea, y tampoco se veía el sector turismo o la industria turística como un potencial. Eso hubo que también trabajarlo y transmitirlo y hacer que la gente, que la ciudadanía lo viera como un potencial económico y un potencial de desarrollo y de puestos y de creación de puestos de trabajo. Esa fue la labor fundamental que yo hice y de la que tengo el reconocimiento sobre todo del sector turístico de la provincia de Cádiz. Tengo una frase en mi pueblo. Sí. Que recuerdo cuando lo llevé por primera vez a Fitur en una entrevista en la radio, que yo le decía, es que nosotros no creemos que nos vemos así, creemos que somos el ombligo del mundo y en el mundo no existimos. Digo, Vejer no estará en el mapa del mundo hasta que no veamos japoneses en Vejer. Aquella frase, lo digo porque hoy voy por mi pueblo y me dicen, chamorro, ya hay japoneses. O sea, es decir, es una forma también de que el pueblo retiene esas curiosidades, esas anécdotas que se le dice en su momento como una llamada de atención, y afortunadamente hoy tenemos japoneses en Vejer y en todos lados, y es cuando verdaderamente estamos en el mapa. Entonces, ¿Qué le queda a la provincia de Cádiz? Ya que tú has estado en ese cargo, has luchado tanto por vender la provincia de Cádiz, y ahora ves que todavía le queda a la provincia de Cádiz por vender, hacer una provincia tan rica. La provincia de Cádiz no tiene ya que vender, o sea, yo creo que ya la provincia de Cádiz es muy conocida. Hay dos cosas que a mí me gustaría que se trabajara en la provincia de Cádiz. Una, la provincia de Cádiz compagina lo que es el atractivo de sus ciudades, de sus pueblos, de su entorno, sobre todo las playas, pero hay una cosa que todavía no ha potenciado, que es el magnífico entorno natural que tiene. Cádiz tiene, además de costas vírgenes, tiene unos parques naturales y tiene unos entornos todavía que se mantienen, que tienen un gran atractivo y que deberían, sin miedo, potenciarse aún más. Entre la naturaleza y el turismo hay cierto enfrentamiento o creencia de incompatibilidad, y yo, que conozco muy bien la industria del turismo, digo que no son incompatibles, todo lo contrario. Claro, porque ahora totalmente en bruto, que me da tú esa información, me está dando a entender, claro, turismo, yo pienso turismo, vegetación, viene el turismo, hoteles, se carga la vegetación. Puede ser, me viene a Nuevo Santipetri, me voy... Pero Javier, eso no es turismo. Pero al final, eso que tú has dicho es la política errónea del ladrillo. Bien. O sea, es decir, teníamos que hacer hoteles, porque no teníamos. Y hemos hecho, yo creo que grandes actuaciones en ese campo. El Nuevo Santipetri, hoy que está celebrando su 30 aniversario o 25 aniversario, es un ejemplo claro de cómo hacemos un gran enclave turístico que para la provincia, en Chiclana, pero para toda la provincia. Pero los hoteles que se han hecho en el entorno de Conil, que sigue teniendo su atractivo como pueblo, eran necesarios. El crear también plazas hoteleras en toda la provincia, porque no lo teníamos el atractivo como ciudades, pero Vejer no tenía hotel. El primer hotel en Vejer lo hace el ayuntamiento, porque no hay nadie capaz de mirar ese campo. O
sea, Vejer miraba al campo, a la agricultura y a la ganadería. Y hoy por hoy ya hay varios hoteles en Vejer, hay hostales, hay 36 restaurantes, que no había ninguno. En los años 90 no había un solo restaurante en Vejer. El restaurante que había en Vejer era la Venta Pinto y el Paso abajo en la Barca. O sea, esa es la realidad. ¿Y qué sigue faltando a la provincia, me decías tú, en esa industria del turismo? Pues sigue teniendo una cosa importante, que es consolidar el sector profesional del turismo. Y no lo digo porque no haya profesionales, sino porque se mal paga. Entonces eso es una llamada de atención también a la industria turística en Cádiz. Hay que fortalecer el sector turístico teniendo también empresas con personal bien pagado y con contratos en condiciones. Eso es fundamental, si no seguiremos siendo un turismo precario. Bien, bien. Oye, en tu trayectoria también vincula también a la UCA. Mi universidad. Y yo creo que la UCA, bueno, ya aquí en Cádiz Capital un poquito más ya lo que es muy poquito, pues está todo ya, fíjate la que hay liada ahora con Valcarce. ¿Al final tú crees que es magisterio en Valcarce o porque al final está la casa sin barrer, no? Yo ojalá magisterio venga a Valcarce, debe de venir, nunca debió de irse. Nunca. Yo soy bibliotecario y mi primera biblioteca fue la biblioteca de magisterio. Yo hice el traslado de esa biblioteca, que es una de las más importantes que tiene la universidad, junto con la de medicina en Cádiz, a Puerto Real. Y te lo digo sinceramente, ¿por qué? Porque en Cádiz no había ninguna posibilidad de hacer un centro de enseñanza que acogiese la demanda que ya había de magisterio. No había, o sea, es que hemos tardado mucho en desalojar los cuarteles. ¿Lleva Puerto Real ahora mismo? Pues más de 20 años, ¿no? 30, pues desde el año 1985. Fíjate. O sea, lleva 35, 36 años por lo menos, ¿no? Va a cumplir ya los 40, eso es. Entonces, yo creo que debe volver. Debe volver porque en Cádiz está el campo de las humanidades y de las ciencias sociales. Sí. Entonces, el magisterio está desubicado en el campo de la ciencia pura y técnica, tecnológica, perdón, que está en Puerto Real. Su ubicación es esta. Y Valcárcel es un lugar ideal, primero porque es un edificio que está situado junto al entorno universitario y porque es un edificio que se debe recuperar para la ciudad de Cádiz. ¿Qué dice la Junta de Andalucía? Que la política de la universidad no está para recuperaciones arquitectónicas y de entornos urbanísticos. No es eso lo que se pretende la universidad. La universidad lo que pretende es tener el centro de enseñanza. Y gracias a todo lo que se ha recuperado desde Capitanía, de la antigua Capitanía hasta lo que es el Hospital de Mora, hoy se han recuperado también unas importantes estructuras urbanísticas de la ciudad para la ciudad. Pero la universidad lo que quiere es tener centros universitarios en donde está de alguna manera el centro de la Universidad de Cádiz, que es en la capital, lógicamente. ¿Te has pensado un momento de parar y escribir tu historia? Estoy en ello. Estoy dando vuelta ya a hacer algo porque... ¿Estás dando una exclusiva o ya la había tú comentado? No lo he comentado, vale. Pero creo que sí, que voy a empezar a escribir. No sé si lo voy a conseguir. ¿Por qué? ¿Un motivo? ¿O será por tiempo? No, porque no es fácil, Yo admiro a los escritores y a aquellos que escriben, porque creo que tienen una habilidad que yo ahora mismo no manejo, y por lo tanto admiro esa habilidad en las personas, y porque cuando algo a través de algo que lees te transmiten, ¿no? Y te llega como a valores, te transmiten historia y te transportan a otro sitio, indudablemente es una habilidad. He tenido la suerte, por mi profesión de bibliotecario, de conocer a muchos escritores, de hablar con ellos, y los admiro sinceramente. Lo que no sé si yo voy a ser capaz, hombre, creo que lo mío es más fácil, porque yo voy a hacer una novela de mi vida. Entonces, bueno, voy a ver no sé si lo voy a conseguir, pero me gustaría.
Oye, ¿qué es lo que más le cabrea a Ricardo? A mí, que pierda el Cádiz. ¿Nada más? Nada más. Pues tú estás... Bueno, este año está Yo bien, que no estaba tan disgustado. este año me ha cabreado, no podía verlo. Eso lo ¿Entiendes? que es pero hay algo que tú digas, me da tirria, me pone en el palo. No, como o se dice. sea, bromas aparte, más que cabrearme, ¿qué me sigue preocupando? Me sigue preocupando pues que este país no salga de una vez por todas y ojo lo que voy a decir, que aquí estamos, lo vemos todo, este país ha avanzado mucho, pero sigue teniendo todavía una parte que no termina de desarrollar y me preocupa que la generación que viene detrás nuestra sea mileurista y todo el mundo entiende lo que estoy diciendo. Sí, hombre. Y me preocupa que tal como se está generando el trabajo hoy en día, van a ser pensionistas pobres, van a ser unos jubilados con una pensión mínima. ¿Por qué? Porque para tener una pensión como la que yo tengo, que soy un recién jubilado ahora, pues hay que cotizar bastante y hay que cotizar muchos años. Yo he trabajado 40 años de mi vida y tengo la suerte de tener hoy una buena jubilación, pero eso no lo van a tener los que vienen detrás y eso me preocupa. O cambiamos el rumbo del sector digamos laboral en España y de las del reconocimiento a las profesiones, o esto nos va a ir mal o le va a ir muy mal a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y ojo, muy preocupante cuando tenemos en España la generación más preparada que ha tenido España en su historia, porque los que vienen detrás nuestra están más preparados que nosotros, que no creamos que nosotros hemos sido unos fuera de serie. Nosotros hemos sido unos luchadores, unos trabajadores incansables y unas personas que con mucha ilusión arrimamos el hombro para cambiar este país, pero desgraciadamente no lo hemos conseguido. Hemos mejorado este país, pero no le hemos dado la vuelta todavía. Estoy contigo porque, hombre, como está el patio, y a muchos empresarios que se aprovechan de la situación, ¿no? No sé qué libro... Pero mira, permíteme una corrección, sí, porque yo no vengo aquí a hablar mal de uno y bien de otro. Yo no creo, hay empresarios magníficos y hay personas en todos lados que son excepcionales. El problema es la miseria humana. Unos porque explotan a los trabajadores y otros porque creen aprovecharse de contratos en precario y dinero negro. Ese dinero negro que cobran fuera de nómina está haciendo mucho daño en este país al trabajador y está haciendo mucho daño a la sociedad del futuro. Y eso no lo hace solo el empresario, también lo hace el trabajador. ¿Qué libro tienes encima de la mesa ahora mismo, la mesa de noche? Pues mira, no te lo vas a creer, pero tengo un libro infantil de Carlos Murciano de poesía. ¿Por qué? Porque curiosamente, leyendo ese libro, viene una poesía de Vejer, que le escribe Carlos Murciano, hermano de mi gran amigo Antonio Murciano, al que yo le tengo muchísimo aprecio. Pero el que de alguna manera, o sea, yo leo esporádicamente, porque mi profesión de bibliotecario hace muchas veces que dice, o sea, que los libros ya ha pasado uno tantos libros por sus manos que de vez en cuando también tiene uno que descansar del libro, pero sí es verdad que no dejo de leer, ¿no? ¿Tiene un escrito así que te enganche, que es preferido? Sí, a mí me encanta muchísimo un escritor que además está muy cerca de nosotros, que se llama Felipe Benítez Reyes. ¿Qué tipo de música te gusta? Mira, me gusta la música, sobre todo pop, y me gustan los cantautores. El preferido, para mí, con todo mi respeto y mi cariño a Carlos Cano, es Joan Manuel Serrat.
Pero digo porque detrás tengo a mi gran cantante andaluz, que es Carlos Cano. Pero mi cantante preferido es Joan Manuel Serrat. Creo que transmite mucho en sus canciones y es un auténtico poeta. Ahora vamos a tener por aquí a Javier Ruibal también. Pasa por aquí. Hombre, perdón, que a Javier Ruibal, que si no se me enfada Javier Ruibal, con el que también tengo una buena relación. Y te digo una cosa, he tenido el privilegio de llevarlo a la Universidad de Cádiz cuando hicimos la Semana Universitaria del Libro, dedicada a Felipe Benítez Reyes precisamente, de que vino a cantarle. Él no cobró absolutamente nada y nos cantó para un pequeño grupo, y eso es todo un lujo. Si Javier Ruibal gusta escucharlo, verlo dentro de ese contexto es inolvidable. El otro día estuve yo con Javier y digo, es que Javier tiene una manera increíble, no voy ahora a comentar nada que no se sepa. Javier lo queremos y un artista grande, pero es que tiene su hijo que no vea, y Lucía también su hija que no vea también cómo baila. Digo, Javier, no vea cómo baila tu hija, ¿eh? Hace poco estuvimos en el Gran Teatro Falla, que fui a verlo, y digo, la niña baila, digo, Javier, no vea cómo baila la niña, ¿eh? Cómo se nota donde hay madera, ¿eh? Hombre, de tal palo de la astilla, ¿no? Yo creo que de casta le viene al galgo, ¿no? ¿Dónde te gusta perderte por ver? Te lo iba a comentar antes y ahora es cuando vamos a entrar en materia. ¿Qué es el rinconcito que te gusta de ver? No es fácil esa no es fácil. No es fácil esa pregunta, porque a mí perderme en Vejer me cuesta trabajo. Ojalá. O sea, yo cada vez que paseo por Vejer, pues me saludan muchísimas personas. Por eso decía que me siento querido y valorado, y tengo que ir pues devolviendo esos saludos cariñosos y esas muestras de afecto que te van haciendo. Entonces, para mí no es fácil perderme en Vejer. Pero aparte de estar de alguna manera viendo tu pueblo, si te digo el rincón donde me pierdo, pues a lo mejor van y me buscan, y no sé si es bueno decirte. A mí me gusta, mira, a mí me gusta por ejemplo donde están los molinos, que tú ves todo con ir abajo, que ves todo el programa. Digo, esa vista es un atardecer ahí, me encanta. Yo tampoco no suelo faltar también viendo la oliva. Mi rincón preferido está en el entorno del casco histórico y se llama popularmente la Plaza de los Pescaditos. Bien, me encanta sentarme allí. Oye, queda muy bien el tema del mercado, y además tengo la satisfacción de que reformé esa plaza. Preciosa, La reformé y la volví a recuperar para el pueblo de Vejer tal cual siempre ha sido. Me costó lo mío, porque no ten en cuenta que desmontar una plaza tan bonita, dejar todo aquello desierto y volverla a montar. ¿Qué va a ser esto aquí? ¿No? Ya todo el mundo quieto. Sí. Fue muy duro, pero bueno, ahí está la plaza, ¿no? ¿Y por Cádiz por dónde te gusta perderte? ¿Eres de Alameda, Centro Histórico, de Caramancha, Santa Inés? Cádiz para mí es mi segunda ciudad. Si Vejer es la ciudad donde nací, Cádiz es la ciudad donde viví, donde yo he vivido mi juventud, y donde yo he vivido mi época profesional fundamentalmente, y mi época política. Pues yo me he hecho mucho en el entorno y en la ciudad de Cádiz. A mí el lugar que me fascina de Cádiz es siempre mirando al mar. Siempre mirando al mar. Y me encanta pasear en el entorno marítimo de Cádiz. Un lugar muy bonito y que siempre recuerdo es la Alameda. Qué bonito. Ricardo, en la actualidad que es de Ricardo, yo creo, porque tú poco activo no eres activo. Dice, no, es que me he jubilado. No te has jubilado. En casa no sé si te dice ya, párate un poquito. Me he jubilado laboralmente. O sea, es decir, yo he pasado a jubilado. Y además estoy muy contento de estar en esta situación porque... Pero escúchame, que entras jubilado empieza de corredor de bolsa. No, pero nada, ¿no? Nada. Porque tú en las compras y en la cocina, bien. Bueno, si te refieres a la bolsa, yo... De los mandados. Sí, yo como la chirigota del celu, lo que diga mi mujer. Ahí está. ¿Me entiendes? Pero... sinceramente, es decir, yo no puedo estar parado, tú lo has dicho. Aparte de dedicarme, de tener mucho tiempo
para estar en casa y hacer cosas de la casa, pues hoy tengo también la suerte de, como un reconocimiento que me ha hecho la política, ser el presidente de la Junta Rectora del Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate, al que tengo también el honor de haberle puesto nombre. Porque anteriormente... El primer nombre que se le puso fue Pinar y Acantilado de Barbate. Y ese pinar es la Breña toda la vida. Entonces yo hice fue que le devolvieran su identidad, su propia identidad y su propia historia con el nombre con el que era conocido. Y que bueno, ¿qué hago? Pues imagínate, hablar con todos los colectivos que de alguna manera también tienen afectación y preocupación sobre el parque, con las autoridades, tanto de los ayuntamientos de Vejer como de Barbate, como de la propia Junta de Andalucía, y en eso pues ocupo también parte de mi tiempo, pero ya desde una distancia, porque el presidente del parque no gestiona políticamente, sino que lo que hace es ser un hombre de alguna manera de representación y de consenso. Entonces ahora me dedico a buscar a todos y cada uno de los que de ese entorno natural, a que busquen más los puntos que tienen en común que los que tienen en discordia. Y así, pues, por ejemplo, hemos conseguido que se proponga por parte de la Junta Rectora ampliar el parque, añadiéndole todo el cabo de Trafalgar. Bueno. Oye, ¿te queda algo en el tintero? Que tú tengas ahí, venga, pues todavía yo quiero esto, a veces hay algo ahí en el tintero de esas inquietudes, que siempre es bueno, claro, porque la vida va por impulsos y inquietudes. Mira, esas inquietudes que tú dices y esos impulsos van saliendo, entonces no sé lo que me quedará todavía en el tintero. Mientras la vida me lo permita y tenga de alguna manera también fuerzas para tirar adelante, pues lo que tenga que hacer lo haré. Y tengo, como yo digo, ¿qué me queda? ¿Qué por hacer? Pues me queda seguir haciendo un lugar todavía mucho mejor, porque tengo una preocupación tremenda, porque tengo 2 nietos que tienen que ser mañana unos hombres con futuro. ¿Le da muchos caprichos? Todos los del mundo. Ahí está, eso es lo que tienen los abuelos. Ahí están los abuelos. Claro, es lo que tienen los abuelos. ¿O no? Hombre, tú tienes claro ejemplo en tu padre, que es un buen abuelo. Bueno, lo es, los caprichos a veces hay que darle... Estamos educados igual. Ahí está. Oye, Ricardo, que ha sido un placer tenerte en este rinconcito del Musalima, que nos abre las puertas aquí a Objetivo Cádiz, que esas inquietudes termine en un folio en blanco y veamos tu historia de tu vida en ese libro. Yo te animo que lo haga porque de esas cosas se aprende los que venimos todavía como becarios. Sí, te voy a decir una cosa más. Dígame usted. Hablando de libros, sí. Y me decías tú que estabas leyendo, lo que sí voy a leer ahora va a ser a José María Pemán. Ahora está de moda, fíjate. Y lo voy a leer porque creo que tiene, es un gran escritor y con una aportación a la literatura española muy importante. Y yo, que fui el primer diputado que presenté una proposición no de ley sobre la memoria histórica, creo que se está cometiendo un grave error con su aplicación. Vamos a ver, y con esto termino. Sí. Yo en Vejer empecé a poner de las distintas construcciones que hicieron, una de ellas dijo, esta va a ser la zona de los escritores. Empezamos por 2 calles, y las 2 primeras calles, una se llamó José María Pemán, que la ha escrito mucho a Vejer, y otra se llamó Rafael Alberti. Esa es la España que empezamos a construir en el año 78 y que a mí me gustaría que siguiera. Estoy completamente contigo, porque esa España tiene que estar unida, total. Ellos lo significaron muy bien en la Plaza de San Antonio. Efectivamente. Y creo que nosotros no lo estamos... a eso es lo que te comenté lo antes. estamos olvidando, quizás. Eso es lo que yo te dije antes, ahí de lo que estamos nosotros en la conversación de la entrevista, que en la actualidad hay que darnos la mano, sin mirar si tú eres del Betis o del Sevilla, o si tú eres de X.
porque todos al final somos iguales, ¿no? Y vivir el presente y mirar por el futuro para nuestros nietos, para nuestros hijos, que ese al final es la cosecha de ese campo que estamos trabajando, tan importante, que los olvidamos y los perdemos, los olvidamos del presente. Indudablemente hay muchas cosas que había que hacerse, pero hay otras cosas que están de más. Oye, ¿los periodistas se portaron bien contigo en toda tu trayectoria con la política? ¿Tú crees que hay compañeros y compañeras? No, yo tengo a Gala que tengo muy buena relación y tengo también mucho afecto por parte de los periodistas. A veces no he coincidido con todo lo que los periodistas también han escrito, o no he estado de acuerdo, pero bueno, él es muy libre de hacer también su trabajo, lo que es su punto de vista o su criterio, y tiene que ser respetado como lógicamente tiene que ser respetado el mío, ¿no? La vida es así, y yo creo que si no hay malas intenciones, a lo máximo que hay son errores, y eso los cometemos todos. Todo. Y yo primero, como se dice, yo todavía soy vicario, te lo he dicho. Oye, Ricardo, ha sido un placer en este rinconcito de Objetivo Cádiz, tu casa, que tú sabes que aquí tienes tu casa, y en este restaurante, el Musalima, que nos abre las puertas. ¿Ha comido aquí en el Musalima? Todavía no. Ricardo, yo de verdad, ahora hablamos con el encargado, te buscamos un sitito bueno y aquí se come de gran categoría. Bueno, señores, quedaos aquí en Objetivo Cádiz. Antes de terminar, se podéis suscribir aquí, que tenéis toda la información de las noticias, no solamente locales, también provinciales y nacionales, y luego el tema televisivo en estos espacios de A Solas con, igualmente como las tertulias cofrades y carnavalescas, que tanto es de la ciudad, esta ciudad terminaria como Cádiz, y el espacio nuevo de que lo lleva nuestra compañera Jessica López, que opina el gaditano, igualmente como el programa Objetivo Directo, un programa muy de callejero, sacando también todas las cosas, las sombras y las luces de la bahía gaditana. Sin más, quedarse aquí en vuestra casa, Objetivo Cádiz.